Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a seguir hablando de las partículas del idioma coreano. A ver si podemos acabar hoy, ¿no? Con las partículas. Luego entrar con los verbos, que supongo que estaréis esperando los verbos del coreano. Respecto a los verbos, no os preocupéis, cuando os dé las clases de los verbos os pasaré en PDF los verbos, las conjugaciones y todo para que podáis tener, ¿no?, en vuestros ordenadores. Bueno, aquí en Corea hoy es viernes y ya llega el invierno aquí. Corea es un país que tiene 4 estaciones muy claras, muy claras. Y en verano hace muchísimo calor, pasa, sobrepasa de 40 grados, hay humedad. Y en invierno es muy seco y hace muchísimo frío. Normalmente suele bajar por debajo de 10, o sea, menos 10 grados. Muy frío. Pero bueno, si os gusta esquiar, pues aquí hay buenas estaciones de esquí en Corea, en invierno. Bueno, hace mucho frío. Ya me veis, con el gorro. Después de una semana dura, ¿no?, de trabajo, pues me estoy tomando una copa de vino tinto. Es un vino tinto de Priorat, de España. Me encantan los vinos de Priorat. ¿Por qué? Porque utiliza la técnica de Francia, ¿no?, porque está muy cerca de Bordeaux, pero con las uvas de España o con las uvas españolas. Y lo bueno es terroir, ¿no? Tú no ves la tierra, solo ves las pizarras, o sea, piedras, ¿no?, en inglés slate. Y como podéis imaginar, pues estos vinos tienen muchísimo mineral. Lo notas en la lengua, ese cuerpo, ¿no? Ese peso lo notas en la lengua. Me encanta. Además de que tiene un final muy largo. Me encantan estos vinos tintos. Y hoy después de una semana dura, ¿no?, se merece una copa del vino bueno de estos, ¿no? Bueno, un buen tinto. Bueno, vamos a ver las partículas. Bueno, en la clase anterior vimos las partículas del sujeto, o lo mismo indicador de sujeto, luego partícula de predicado, como el verbo ser, ¿no? Ida. Pues con el nombre delante pegado, con esta partícula de predicado, pues hace la función del predicado, de la oración. El verbo ser en coreano es una partícula de predicado. Vimos que es la única partícula de todas las partículas que cambia de forma. Luego vimos la partícula de objeto directo, o lo mismo, indicador de objeto directo. Si lo entendéis mejor, pues es indicador de objeto directo, no tiene ningún significado. Partícula de objeto directo no tiene significado y partícula de sujeto no tiene significado. Hoy vamos a ver las 4 restantes de las partículas de función. Vamos a ver partícula de complementos. Aquí hay un error. Olvidaros de circunstanciales. Me he equivocado. Cambié de orden. No. Son partícula de complemento. Se complementa. Solo significa eso. Partículas de función, ¿no?, de complemento circunstancial entraría aquí, en partículas adverbiales.
Vamos a ver partículas adverbiales, partículas de posesión o hace la función de preposición de del idioma español. Luego vamos a ver por encima partículas de caso vocativo. Fijaros que partícula de sujeto iga, la partícula más importante, iga, luego la partícula de complemento que vamos a ver, iga, tiene la misma forma. Hoy vamos a distinguir para que no tengáis ninguna confusión en el futuro, que os quede muy claro esto. Partícula de sujeto está bien explicado en la clase anterior, o sea que miraroslo bien, el vídeo. Hoy vamos a ver la partícula de complementos iga. ¿Qué diferencia hay? Bueno, hoy os quiero presentar una página, es el buscador número 1 en Corea, Naver. En inglés se pronuncia Naver, ¿no? La A se pronuncia como ei, ¿no? Naver. Podéis pronunciar como queráis, Naver. Bueno, es el buscador número 1. Si vais al diccionario, que es en coreano es sajon, que significa diccionario. Hacéis clic aquí. Bueno, antes os enseño la dirección de Naver, ¿no? Se escribe en naver.com. Naver. Se escribe naver.com. Si tecleáis naver.com, entráis a esta página, esta portal número 1, buscador número 1, como Google, ¿no? Del mundo, pues Naver es el número 1 en Corea. Hacéis clic aquí, Sajon, ¿no? Y aquí entra diccionario, es el diccionario. Entonces, si vais arriba, al menú de arriba, aquí sale Speino. 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 Que significa español, ¿no? Español. Significa español. Diccionario español coreano. Entonces hacéis clic aquí al Speino, ¿no? Al diccionario español, y aquí podéis buscar cualquier palabra. Por ejemplo, vamos a escribir estar, el verbo estar. Vamos a hacer clic a la búsqueda y abajo sale en coreano, ¿no? En coreano a veces, ¿no? Estar puede ser ida, ita o 되어 있다. Ita en general nosotros lo sabemos con el verbo ita, pero a veces puede ser ida, 되어 있다. Bueno, ya entraremos. ¿Por qué os enseño este sitio? Pues para que tengáis el diccionario. Si realmente queréis estudiar el coreano, pues os hace falta un diccionario. Y este diccionario yo lo utilizo mucho y está muy bien. Si apretáis al altavoz, ¿no? Aquí. Estar. Bueno, tendríais que teclear ida. Por ejemplo, ita, ¿no? Vamos a teclear ita, búsqueda. Aquí, como podéis ver, ita, pronunciación, ¿no? Pronunciación es it, ta, ¿no?
por favor, estudiaros el abecedario coreano de mis vídeos, porque las consonantes y las vocales las tenéis que saber ya. Ya ha pasado un mes. Yo creo que os he dado suficiente tiempo para que estudiéis las consonantes y las vocales del idioma coreano. Bueno, se escribe ita, pero se pronuncia ita, ¿no? Ita. Sería así. Ite, separado ta, tea, se pronuncia así. Pues si buscáis, tecleáis en las palabras en coreano, sale la pronunciación, luego el altavoz, ¿no? Si apretáis el altavoz, os pronunciará. Vamos a escuchar. 있다. ¿Ok? Y luego debajo pone, aquí al lado pone 형용사. 형용사 en coreano significa adjetivo. Y luego abajo está 동사, ¿no? 있다, 동사. 동사 significa verbo. 동사, 동사. Esto lo tenéis que saber porque es una categoría gramatical, las tenéis que saber. 동사 es verbo. Verbo, ¿no? En el idioma español. Luego 형용사, 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 como pone aquí, 형용사, 형용사 es adjetivo en el idioma coreano. Pues como podéis ver, ita a veces puede funcionar como adjetivo, como un adjetivo, luego como un verbo. Pero bueno, ya entraremos. Luego, hoy en día no hace falta tener un teclado especial. Instalando en el ordenador. A ver, yo aquí abajo, como podéis ver, aquí abajo, ¿no? En la barra de menús, si lo escribo en coreano tengo Han. Si lo escribo en español, luego si lo escribo en español, ¿ves? Me sale ESP. En la barra de menú ESP, que significa que yo puedo teclear en español. Pues yo lo puedo teclear en español, en Word, en PowerPoint, lo que sea. Esto solo tenéis que entrar, ¿no? En lenguajes, en idiomas, y tenéis que instalar IME coreano. Entonces, solo cambiando el lenguaje y el idioma que queréis utilizar, podéis teclear en coreano, o en inglés o en español. En español y en inglés ya tenéis en vuestro teclado. Solo tenéis que entrar, ¿no? al idioma, propiedades, idioma, instalar IME coreano. Entonces ya podéis teclear en coreano. En el próximo vídeo os pasaré la foto del teclado, donde están las teclas, ¿no? Tenéis que saber. Ahora mismo solo sabéis las teclas del español. En fin, si instaláis IME podéis escribir en coreano. En Word, en Excel, bueno, lo de Microsoft está bien. Solo tenéis que instalar, no tarda mucho, no os pide nada. Ya tenéis instalado Windows. Y dentro de Windows tiene esta propiedad. Solo instalando IME, ¿no? Pues tenéis el teclado coreano y podéis escribir. Entonces aquí tenéis el diccionario español-coreano. Es el mejor diccionario que he encontrado, ¿no? La traducción de Google aún falta bastante porque idioma asiático, idioma occidental, no europeo, es diferente y aún no traducen bien. Luego no funciona bien como diccionario aún.
Y yo os recomiendo que utilicéis este diccionario si realmente queréis aprender el idioma coreano. Bueno, partícula de complementos iga. Se complementa, no tiene significado. Solo se utiliza esta partícula de complemento cuando el predicado es ser o no ser, que en coreano es 되다, ser es 되다. Os explicaré luego 되다. Y 아니다, 아니다 es no ser. No ser es 아니다. 아니다 es adjetivo. Como podéis ver, 아니다 significa no ser, y es adjetivo. En coreano, en el idioma coreano, las oraciones negativas, ¿no? Las negaciones, a veces utiliza palabras que significan no, para la oración negativa. Y como es el caso, como este adjetivo que hace la función del predicado, que el verbo en sí ya es negativa. O sea, no hace falta incluir un no para decir un no. No sé si he sido claro, pero creo que sí. Entonces, bueno, luego veremos unos ejemplos. Entonces, cuando aparecen estos dos verbos, ¿no? Pues al que viene antes, ¿no? Sea objeto o lo que sea, menos el sujeto. Sujeto no puede ser con esta partícula de complemento. Será sujeto, con la partícula de sujeto. Entonces se usa la partícula iga. Y cuando utiliza i y cuando utiliza ga, pues lo mismo que la partícula de sujeto. Cuando acaba en consonante, ¿no? Como el sol, ¿no? En coreano se escribiría sol. Siempre la referencia es la vocal, ¿no? Si viene a la derecha, las consonantes siempre se pone debajo, y la de izquierda se pone encima o a la izquierda, dependiendo si la vocal va debajo, como es este caso. Miraros mi vídeo de las consonantes y de las vocales, por favor, es muy importante, porque más adelante ya no repetiré esto. Yo os estoy repitiendo para que os quede, ¿no? En la memoria. Luego, a la izquierda de la vocal, ¿no? En una sílaba, siempre estamos hablando de una sílaba. A la izquierda de la vocal solo puede venir una consonante. Vimos en mi clase de consonantes que hay dobles consonantes, ¿no? Como escribir dos veces la G o escribir dos veces la B para pronunciar la P. Luego esta sería la K. K o Q, depende. Pero bueno. Se escribe dos veces, pero esto no son dos consonantes. No os confundáis. Aunque se escribe dos veces, es una consonante. Por eso lo llaman, ¿no? Consonante doble. Luego las vocales. Por ejemplo, la U, wi, ¿no? La wi, ¿no? Como el diptongo wi. A ver, la pronuncia, hay dos vocales, pero son dos vocales débiles y además es un diptongo. ¿Y qué hacemos con los diptongos? Pues pronunciamos como una vocal. Oui, ¿no? Como el sí en francés. Oui. No decimos oui, no. Decimos oui. Oui, madame. Como el sí en francés.
Pues en coreano se escribe wi, pero esto no son dos vocales, wi. En coreano no son dos vocales, es una vocal. Evidentemente, si aquí arriba no lleva consonante, tenemos que poner un círculo, que es una consonante en coreano. En fin, wi, ¿no? Wi. Os lo he explicado como diptongo, pero es una vocal. Y antes en la historia, ¿no? Antes, hace mucho tiempo, los coreanos hablaban en voz baja, en voz muy baja. Y entonces solían pronunciar este diptongo, wi, como una vocal. Lo que pasa que la gente, la generación de hoy, ¿no? No sabe pronunciar en una vocal. Wi. Dice wi, pero rápido. Pero de todos modos, es una vocal. Es una vocal, ¿eh? Entonces, volviendo. Si acaba en consonante, pues se utiliza i. La partícula i. Igual que el sujeto. Luego, si esto acabara sin la consonante, por ejemplo en so, pues se utilizaría so, ka. Acabado en vocal. ¿No? La sílaba acabada en vocal, pues se utiliza ga, igual que el sujeto. La diferencia la diferencia con la partícula de sujeto es que esta partícula de complemento solo se utiliza cuando viene 되다, ¿no? Que es verbo, 되다 es verbo, y 아니다. 아니다 es adjetivo en coreano. Ya os dije que predicado, la función del predicado en coreano, en el idioma coreano, tiene tres, ¿no? El verbo puede funcionar como un predicado de la oración, el adjetivo que se conjuga puede funcionar como el predicado dentro de una oración, porque el adjetivo, si funciona como un adjetivo, no acaba en da. Normalmente acaba en. Pero ya veremos, y luego, pues los nombres, ¿no? Sustantivos más la partícula de predicado hace la función del predicado. Estas tres clases. Y pues con el verbo 되다 o el adjetivo 아니다, pues la palabra que viene antes del verbo tiene que llevar este complemento. Luego vamos a ver 되다. El significado, ¿no? El significado real es transformarse. Ya os dije que el futuro de ida, en la clase anterior, el futuro de ida, que es el verbo ser para el idioma español, para el futuro de ida se utiliza el verbo 되다, ¿no? 되다. Él será un estudiante. Pues ese será, ¿no? El futuro será, se utiliza el verbo 되다. En cambio, presente sí que se utiliza ida. Luego el pasado con ida. Pero el futuro del verbo ser en el idioma coreano se utilizaría 되다, que realmente significa transformarse, ¿no? Se transforma en estudiante. Será un estudiante. Pues 되다. Evidentemente podéis entender como el futuro de ser, ¿no? Se traduce como el verbo ser, transformarse, constituir, etc. Pero podéis utilizar como el verbo ser, pero con el sentido de que tiene significado profundo de que se transforma, ¿no? Sea persona, humano o sea objeto. Y 되다 es verbo. Luego 아니다. 아니다
es el predicado que vais a utilizar muchísimo, muy importante, porque significa no ser, pero entra como adjetivo. Adjetivo se conjuga, pero tiene diferentes formas que el verbo. Entraremos al verbo. Tenemos que ver los verbos. Pero en el idioma coreano lo más importante son las partículas. Por eso estamos mirando primero las partículas. Luego, evidentemente, es importante los verbos, ¿no? Como el español. Pero ya os dije que los verbos de idioma coreano tienen muy pocas formas. Un pasado, un presente, un futuro. No tiene subjuntivo, tiene modo imperativo, pero tiene una forma, o sea que 5 o 6 formas y ya está. Y tiene, a ver, todos los verbos acaban en da, pero eh, en los verbos coreanos no se mira el final, se mira la raíz, ¿no? Cómo está escrito, si está escrito con la vocal O con la vocal A, ya veremos. Entonces os ha quedado muy claro con la partícula de complementos iga cuando viene el verbo 되다 o el adjetivo que hace la función del predicado, no la función del modificador, que dentro del modificador está adjetivo en el idioma coreano. Sea adjetivo o sea verbo, si hace la función del predicado, siempre viene al final, ¿no? Al final de la oración. O sea que si funciona como predicado, aunque sea adjetivo, pues significa no ser. ¿Ok? Venga, os veo en el próximo vídeo. Cuidaros mucho. Adiós.